Pablo, ¿qué sería? Es que esto, como todo, es complejo. El tema de la definición de genocidio, de crimen de guerra, de crimen de lesa humanidad, eso viene en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional. Ahí se establecen, como en todos los delitos, pues diferentes matices. Pero son matices puramente terminológicos, que no sirven para englobar el drama humanitario y el drama social que se genera. A mí personalmente, que se defina como genocidio, como crimen de guerra o como crimen de lesa humanidad, a mí me da igual. En lo que me pongo es en cuándo va a terminar el conflicto. Y es muy complicado, ¿por qué? Porque aquí se meten matices de carácter geopolítico. Matiz o aspecto de carácter geopolítico número 1. Que Netanyahu sabe que tiene casos de corrupción que le están llamando a la puerta, y que en el momento en el que termine la guerra muy posiblemente tenga que abandonar el poder. Si abandona el poder, va a tener que pasar por el tamiz de la justicia, con lo cual a Netanyahu le interesa alargar la guerra todo lo posible para poder tener bien atados los tribunales, porque si no sabe que es posible que quede con su hueso en prisión. Matiz geopolítico número 2, el tema de Hamás. Ya la propia autoridad que gobierna Cisjordania ha dicho que cualquier tipo de gobierno ulterior en un Estado palestino que sucediese a este conflicto no va a contar con Hamás, con lo cual Hamás tampoco tiene un incentivo para poder acabar con la guerra. Le interesa también alargarla lo máximo posible. Luego, los Estados árabes no tienen ningún tipo de voluntad de resucitar los acuerdos de Abraham, que fueron los que intentó dinamitar Hamás con el inicio del atentado. Entonces, ellos tampoco van a estar muy por la labor de echarle ningún cable a Israel. Israel, en ese sentido, se va a ver mucho más sola, con lo cual tampoco tiene ningún tipo de incentivo diplomático. Irán, que después de la guerra corta que tuvo con Israel está mermada, sabe que tiene que seguir apoyando a sus proxies, entre ellos Hamás, con lo cual tampoco puede ahora mismo plantear una mesa de paz. En definitiva y en resumen, ninguno de los principales actores tiene ningún incentivo claro a nivel diplomático, geopolítico y político puramente para acabar con el conflicto. Y mientras ninguno de esos dos factores desequilibre la balanza, no va a acabar nunca. Y como no va a acabar nunca, la verdad que es que lamentablemente este drama, tanto por una parte como por otra, lo vamos a tener que seguir sufriendo, creo que durante todavía unos años más, hasta que haya la victoria total de un bando. O sea, esto es dramático decirlo, pero es la realidad, esto es lo que creo que va a pasar. Sí, porque, como digo, ninguna de las dos partes tiene ningún motivo claro para acabar con el conflicto, porque sabe que si el conflicto termina, ellos van a desaparecer. Netanyahu y Pablo, sí, una cosa que yo quería decir, y como digo, ya al margen del drama humanitario, que eso nadie discrepa de él, pero que cuando hablamos de la cuestión histórica a mí me gustaría apuntar una serie de detalles. En un minuto. Sí, vamos a intentarlo. Esta cuestión está politizada y el tema del debate del término genocidio se está haciendo en términos políticos. A mí me gustaría apuntar el detalle de que determinados sectores ideológicos no empezaron a apoyar la causa palestina hasta el año 1977. En ese año fue el primero que el Partido Conservador Likud se hizo con el poder en Israel. Antes, todos los gobiernos habían sido de izquierdas, es decir, habían sido laboristas. Inicialmente, aunque parezca algo paradójico, el Estado de Israel fue apoyado por la Unión Soviética. Hasta 1973, que es la guerra del Yom Kippur, no es cuando Estados Unidos empieza a financiar al Estado de Israel dentro del contexto de la Guerra Fría. Sí. Y aquí ha habido varias guerras árabe-israelíes. Esto empieza en 1948, después la guerra del Canal de Suez de 1952, la guerra de los 6 días de 1967 y la propia del Yom Kippur. Bueno, pues estas 4 guerras las empiezan los estados árabes. Esto no quiere decir, como digo, que unos sean los buenos y que otros sean los malos, pero que determinados grupos políticos no han empezado a apoyar la causa palestina hasta que no se produjo ese cambio político. Evidentemente, con esto no trato de decir que el que individualmente apoye la causa palestina o condene lo que está sucediendo esté necesariamente politizado. Pero sí me gustaría poner... Sí, tenemos que ir finalizando, pero Pablo, finalizando, son 10 segundos. Solamente una cosa. Sí. Hay determinados grupos políticos con siglas muy claras que están instrumentalizando el tema de Palestina por intereses electorales. Tenemos que y que los palestinos le dan exactamente paso a